esconderé. Vamos a seguir. Así que, Elisa, ¿tú puedes orar para que pedir al Señor que prepare nuestros corazones para el culto, para el sermón de hoy? Amén. Vamos a empezar. ¿Recuerdan la semana pasada el sermón? No sé si el que estuvo lo recuerda, ¿verdad? Hablamos de sujetarse, someterse, ¿verdad? Pero ¿a someterse a quién? Al Señor, ¿verdad? Someterse en todo, en el temor del Señor, ¿verdad? En el temor de Dios, dice. Así que vamos a continuar con la llenura del Espíritu Santo, porque todo el tema que viene hablando Pablo es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Dejaos llenar por el Espíritu Santo, dejaos edificar, dejaos llenar, ¿verdad? Comienza a hablar cuál es el comportamiento de un cristiano, cómo se comportan los del mundo, cómo se comportan en la sociedad. Ahora nos va a hablar cómo se comporta un cristiano en el núcleo familiar, ¿verdad? Entre los maridos, entre los hijos, y luego nos va a hablar también en un sermón cómo se comporta un siervo con su amo, ¿verdad? En este caso podemos aplicarlo cuando trabajamos con nuestras encargadas o nuestros jefes, ¿verdad? Pero hoy va a tocar el rol de la mujer. Luego, en el próximo sermón, veremos el rol del marido en el matrimonio, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que cuando habla de someterse a la mujer, está hablando de las mujeres llenas del Espíritu Santo. Hay que tener en mente la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Por los devocionales y todo eso, ¿verdad? Una mujer que está apasionada por el Evangelio. Entonces vamos a ir, el título de hoy se llama el rol de la esposa en el matrimonio. El rol de la esposa en el matrimonio. Yo no he querido poner, como suelen poner en este tipo de Efesios 5:22, pues ponen el sometimiento de la mujer, porque en sí no es el punto someterse a la mujer, sino el rol de la mujer, ¿verdad? Porque realmente no va ahí centrado a que la mujer debe ser sometida, sino que la mujer debe cumplir un rol establecido dentro del matrimonio, porque el marido y la mujer, la esposa y la esposa, tienen roles en el matrimonio, ¿verdad? Cada uno tiene su rol. Es más, hoy en día es tan difícil la vida que a veces la mujer tiene que trabajar, tiene que ayudar al esposo, ¿verdad? Es tan caro todo que tiene que ayudar. Bueno, a ver, Efesios 5:21, como leyó la hermana, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira cómo arranca Pablo, someteos, ¿verdad? Unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Las casadas, ya introduce el texto de hoy, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Siempre arranquemos con la idea principal de la carta de Efesios, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. ¡Pum! Lo tenemos ya en mente siempre, todo gira. Pero claro, ahora Pablo no está solamente con esa idea, ahora ha introducido la llenura del Espíritu. Así que Jesús nos reúne a todos para la alabanza de su gloria y ahora estos que han sido reunidos están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos llenos del Espíritu Santo en toda su plenitud. Y hoy vamos a tocar 4 argumentos. Autoridad, ¿a quién deben sujetarse? Las mujeres, ¿verdad? Las esposas, estamos hablando de las esposas. Una comparación y el modelo. Todo esto bajo la sujeción, ¿verdad? Bajo cómo una mujer se somete o se sujeta, ¿verdad? Así que para introducir vamos a ir a 1 Corintios 11, del versículo 2 al 16. Vamos a arrancar con ese versículo que dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como los entregué. Pablo, ¿verdad? A los corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón.
Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Has visto? Dios también tiene, y Cristo tiene un rol. Dios es la cabeza de Cristo, dice, ¿verdad? No estamos hablando ahí de la deidad, porque en deidad los dos son iguales. Así que estamos hablando de un rol de qué? En que el Hijo se hizo hombre, ¿verdad? Y cumplió un rol para venir a salvarnos, ¿verdad? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si él es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es, mira lo que dice, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Esto no quiere decir que la mujer no sea gloria de Dios también, ¿eh? No, estamos hablando en roles, en orden, jerarquías. ¿Te das cuenta? El hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón, de su esposo, de su hombre, ¿verdad? Porque el varón no procede, ¿te das cuenta? Ya mete teología. No, él no habla moralidad, él no está hablando, ¿verdad?, en cultura, no. Va a meter teología Pablo, que dice, porque el varón no procede de la mujer. Lo mismo que hace Jesús cuando le preguntan del divorcio, ¿verdad? Él no va a la ley, él va a la creación. ¿Cómo se hizo originalmente la creación? Pues Pablo está haciendo lo mismo y dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, ¿verdad? Ni la mujer, por lo cual la mujer debe, no, ¿dónde me he quedado yo? En el 9, ¿verdad? En el 9. Y por tanto el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por la causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay una igualdad. Encontramos que los dos son iguales, ¿verdad? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia ni las iglesias de Dios. Los gentiles no tienen esta costumbre, está hablando de judíos, ¿verdad? Pero a pesar que está hablando a cristianos judíos con esas costumbres, vemos que hay un rol en la mujer, pero también apela a la creación, ¿verdad? Así que quiero arrancar con una pregunta. Aquí hay más mujeres que hombres. Hemos visto hoy más mujeres que hombres. Primera pregunta, ¿es diferente la mujer al hombre? ¿Es diferente la mujer al hombre? No. No somos diferentes. No somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos una misma creación. Somos una misma creación. Somos creados por el mismo Dios, ¿verdad? Somos hechos iguales a la imagen de Dios y a su semejanza de Dios. Somos imputados, ¿verdad?, y acusados con el mismo pecado de desobediencia. ¿Se ve? Somos iguales. Necesitamos al mismo Salvador. Tanto tú, mujer, como yo, hombre, necesito al mismo Salvador. Necesitamos la misma gracia y misericordia del Padre, de Dios, ¿verdad? En muchos aspectos, la mujer y el hombre somos iguales, en muchos. En muchas familias la mujer necesita trabajar para ayudar al esposo, para ayudar la economía familiar, para ayudar los ingresos. En ambos casos se reparten las tareas del hogar, ¿verdad? Muchas veces la mujer está trabajando, el hombre tiene que cuidar a los hijos, tiene que limpiar, tiene que lavar, tiene que hacer la comida. Nos repartimos los roles que hay en el hogar, ¿verdad? Las tareas que hay que hacer en el hogar. Así que, si me preguntas, ¿crees en el igualitarismo? No creo en la ideología o en la doctrina igualitaria, no. Pero si tú me vas a una pregunta de los roles y la ayuda, pues sí, yo te respondo sí creo en el igualitarismo, ¿verdad? Tanto en el pecado, en la creación, como limpiar la casa y hacer cosas. En eso sí creo. Pero en solo, como he dicho, en ciertos aspectos es lo que creo en igualitarismo, que comparten el hombre y la mujer.
Pero también te digo que creo que la mujer y el hombre en el matrimonio son complementarios. Son complementarios, ¿verdad? La mujer y el hombre son complementarios. Y sobre todo en esto último, en el matrimonio. En el matrimonio somos complementarios. Complementarios con respecto a la autoridad, a la responsabilidad. El hombre, por amor, ¿verdad?, está sobre la mujer, y la mujer, por obediencia a la autoridad del hombre, se sujeta a este, ¿verdad? Eso es complementario. Cumplir cada uno sus roles, ¿verdad? Ahora, dentro de los roles hay una jerarquía, ¿verdad? Y ahí me empiezan a tirar las piedras. Ahí me van a caer las piedras. Ahí me va. Es más, ya cuando he dicho, he saltado del igualitarismo al complementarismo, ya, madre mía, coalición, ya las mujeres de coalición saltan, ¡pum! ¿Verdad? En inglés, saltan las mujeres. Hasta la reformada, empiezan ya, no, ¿cómo que complementarias? Somos iguales, no. Somos complementarios porque nos la necesitamos mutuamente. Pero claro, dentro del matrimonio hay una jerarquía y es lo que Pablo nos va a explicar. Ya le hemos visto a los corintios, ahora le va a explicar a los de Efesios. Ahora se lo va, los de Corinto ya lo saben. Ahora le va a explicar a los de Éfeso, ¿verdad? Con respecto a la autoridad. Algunos en el mundo, los naturales, como se le dice a los gentiles, dirían que soy un machista al predicar esto, ¿verdad? Soy un machista, que soy un retrógrada, que vive en el pasado. Es más, que soy un cromañón, dirían, ¿verdad? Soy un cromañón con el hueso aquí, que va con el bate para pegar a la mujer si no hace lo que quiere, ¿verdad? Eso es lo que pensarían las feministas en el mundo, ¿verdad? Es más, YouTube de repente hasta me bloquea por predicar que el hombre está, ¿verdad?, no en los roles, sino en la jerarquía, en la autoridad sobre la mujer, ¿verdad? Así que, hermanos, dijimos en el sermón pasado que someterse es reconocer, ¿verdad? ¿Reconocer qué? Reconocer y respetar la autoridad delegada. Autoridad delegada, no una autoridad que te lo has ganado, no una autoridad que Dios te ha dado, ¿verdad? Que te ha sido atribuida a un individuo, el cual ejercerá sobre otros individuos, en este caso sobre la esposa, ¿verdad? Pero el que lo da es Dios, el que lo da es Dios. Muchos elementos como reconocer, respetar, ¿verdad? Autoridad, delegar, atribuir, individuos, ejercer. Todas las palabras vienen en el texto que hemos leído. Todas esas palabras. Todo es una acción. ¿Te das cuenta? Respetar, autoridad, delegar, atribuir. Son acciones. Son acciones, ¿verdad? Pero estas acciones traen una reacción, ¿verdad? Por la parte que va a ejercer esta autoridad. Yo como mujer, bueno, yo no, la esposa como mujer ejerce, ¿qué ejerce? Una acción de someterse. Pero el varón también ejerce una reacción, que es, ¿qué cosa? Ejercer su autoridad, ¿verdad? Ejercer su autoridad. Ahora, la mujer cuando se entrega es voluntario, ¿verdad? Cuando una persona, vimos la semana pasada, se somete, es voluntaria, pero también es una orden. Pablo está ordenando, inspirado por el Espíritu Santo, someteos, ¿verdad? La semana pasada lo vimos, someteos, es un mandamiento. En este caso también va a ser un mandamiento. Mi segunda pregunta es, ¿cuál es la posición de la mujer, la esposa, en el matrimonio? ¿Cuál es su posición? Para poder seguir con el texto y con el sermón debemos tener claro esas dos, ¿verdad? Si hay alguna diferencia y cuál es la posición de la mujer en el matrimonio. Empezando que somos iguales como individuos, pero como complementarios en el matrimonio. ¿Te das iguales? Como individuos somos iguales, como matrimonio somos complementarios. Hay una diferencia el día que te casas, ¿verdad? Ya no eres un individuo uno solo, no. Ahora eres dos que te vas a complementar. Vas a ser un núcleo familiar ahora, ¿verdad? Pero también va a haber diferencia de roles. Va a haber diferencia de roles. Los roles de los hijos, por ejemplo, con respecto a los hijos y los padres. El rol entre los dos padres. El rol entre papá y mamá, ¿verdad? Donde no intervienen los hijos. Hay roles en un núcleo familiar. Ahora, dijimos que podemos extraer como ejemplo el servicio militar, ¿verdad? O la policía, la Guardia Civil, lo vimos la semana pasada, donde hay elementos por el cual, ¿verdad?, son embestidos. Ellos son embestidos de una autoridad, ¿verdad? Y el soldado raso tiene que obedecer esa autoridad. Nadie lo obligó, aquí es voluntario, nadie te obliga a entrar al servicio militar. Tú lo haces voluntariamente, ¿verdad? Y te sometes a esa autoridad. Pues en el matrimonio
a pesar que no es un cuerpo de seguridad de la policía ni del ejército, la mujer y el hombre cuando se casan se someten ambos, primero a Dios y luego a los roles, jerarquías que Dios ha determinado en el hogar, ¿verdad? Y para entenderlo, el rol de la mujer, el rol de la esposa, ya que es el tema de hoy, vayamos al primer punto, que es autoridad. Y eso lo vemos en Efesios 5:21. Y dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La semana pasada lo vimos. Someteos en el temor de Dios. En autoridad, la palabra autoridad, encontramos la esencia del rol. Esa es la esencia del rol, ¿verdad? La autoridad, someterse. Porque someterse, te sometes a una autoridad. Así que vamos a ver la esencia del rol de la autoridad. El rol de la mujer en la sujeción, en la sumisión o al someterse, que son sinónimos las tres palabras. Es más, es intercambiable. El versículo 21 dice someteos y el versículo 22 dice sujetarse. Así que está intercambiando las palabras, ¿verdad? Que son sinónimos. Como vimos la semana pasada, todos estamos sometidos a Dios, todos. Niños, vosotros también estáis sometidos a Dios. Vosotros debéis obedecer la palabra de Dios y cada uno de nosotros debemos obedecer la palabra. Así que todos estamos sometidos a Dios. ¿En qué? En su temor, ¿verdad? Somos temerosos de Dios. Esto es reverencia. Tenemos una reverencia a la autoridad de Dios todo creador. Estamos sometidos con amor. Estamos sometidos con humildad, con respeto, con reverencia, reconociendo la autoridad que es nuestro Dios, que es un Dios todopoderoso y que es un Dios creador, que nos ha creado, ¿verdad? Esta misma esencia de someterse en el verso 21, que dice en el Reina Valera, dice someterse, cambia a sujetarse en el versículo 22. Significa lo mismo. Vemos que esta autoridad viene de lo alto, viene de Dios, ¿verdad? Con el temor de Dios, dice el versículo 21, viene de lo alto. Somos nosotros los cristianos quienes nos sometemos voluntariamente a Dios, ¿verdad? Nos sometemos al mandamiento, a los mandatos que Dios nos da por medio de su palabra. Nos sometemos a la palabra de Dios. Someternos a Dios es someternos a su palabra. Nadie en el mundo, nadie del mundo, o como Pablo los llama, ¿verdad? Los naturales pueden por su propia voluntad, someterse a la autoridad de Dios. Ellos no pueden. La gente natural, los gentiles que están afuera, que no conocen a Dios, no pueden someterse a Dios. ¿Por qué? Pues la gente natural está muerta en sus delitos y pecados. La Biblia les dice que nadie conoce a Dios, ni quieren saberlo de Dios, no quieren conocer a Dios, no buscan a Dios. Es más, son enemigos de Dios y su palabra. Son enemigos. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Ninguno puede venir a mí. Eso lo dice Jesús, nuestro Salvador. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿verdad? Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que nadie viene a Dios, ¿verdad? A Cristo, perdón. Nadie viene a Jesús, nadie busca a Jesús si el Padre no lo trae. Así que ¿cuál debe ser nuestro trabajo? Orar al Padre y evangelizar, ¿verdad? Y orar para que la gente venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Cristo los resucite en el día postrero, ¿verdad? Nadie le viene, nadie busca o entiende si antes no hay una obra milagrosa de Dios. No hay una obra milagrosa de Dios en tu vida. En tu vida. El Padre te trae a los pies de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Primero naces de nuevo y luego sigues a Cristo, ¿verdad? Luego de seguir a Cristo, obedece su palabra. ¿Ves la cadena? Te trae el Padre al Hijo, crees en el Hijo, obedeces la palabra de Dios. Entonces, los que se someten a Cristo, los que se someten a la palabra de Dios, ¿verdad? Son milagros. Nosotros somos milagros. Es un milagro. Someterse a la palabra de Dios es un milagro, porque no queríamos someternos a la palabra de Dios, pero ahora nos sometemos a la palabra de Dios porque hemos nacido de nuevo. Hay un milagro en nuestra vida. Sí, personas, individuos, ¿verdad? Pecadores que eran al 100% pecadores, ahora son redimidos por Cristo, por su sangre, como hemos visto en la Santa Cena. Somos redimidos por su sangre, por gracia, por pura gracia.
Hermanos, hemos hallado misericordia, ¿verdad? Hemos hallado gracia delante de Dios. A ti te salvó, a mí me salvó, enviando a su Hijo unigénito para salvarte, para rescatarte de la condenación, para rescatarte de las manos del enemigo, de rescatarte del castigo, rescatarte del infierno, ¿verdad? Así que oremos para que Dios pueda llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Oremos para que Dios lleve a nuestros familiares a los pies de Cristo. Oremos para que hermanos que nos visitan, ¿verdad?, vayan a los pies de Cristo. Ahora, ¿quién se somete a Dios? ¿Quiénes se someten a Dios? Los redimidos por Dios. Solamente aquellos que han sido salvos, como nosotros llamamos los cristianos, ¿verdad? Pero también nos sometemos unos a otros. No solamente nos sometemos a Dios, sino que el texto dice someteos unos a otros, entre hermanos, con respeto, con obediencia, ¿verdad?, a las autoridades de la iglesia local. En este caso, y que vamos a seguir, es en la esfera del matrimonio. Ya no entre todos vosotros, sino en la esfera del matrimonio. Concretamente, en el caso de la esposa, que va a empezar en el versículo 22. Y esto me lleva a mi segundo punto que dice, ¿a quién debe sujetarse la mujer? ¿A quién debe sujetarse la esposa? Efesios 5:22 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Hermoso, ¿verdad? Esto es bello, es hermoso. Aunque la gente en el mundo diga lo contrario, esto es bello y es hermoso. La esencia de la sumisión es reconocer la autoridad delegada por Dios. Podemos decir que es activa, esta esencia es activa, ¿verdad? El someterse es una acción activa. La esposa va a ejercer la posición como tal, ¿verdad? Va a ejercer una posición como tal. O sea que se va a sujetar voluntariamente y en amor a la autoridad que está delante de ella, que Dios ha puesto delante de ella. La esposa va a reconocer y va a respetar tal autoridad. Para ello, en el verso 22, y quiero empezar con el final del verso, porque bueno, el verso que dice el verso, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero yo quiero empezar con el final de este verso, que dice como al Señor, como al Señor. Porque antes está sujeta al Señor que al marido, ¿verdad? Como al Señor. Antes que nada, ¿a quién se está dirigiendo Pablo en este versículo? ¿A quién se está dirigiendo? Claramente se está dirigiendo a las casadas, ¿verdad? Dice a las casadas, si estás casada, eres esposa. Dependiendo de la versión en la que encontrarás estas dos palabras, casada o esposa, ¿vale? Algunas dicen mujeres, pero se está dirigiendo a las esposas. Lo mismo lo vemos en Colosenses. En Colosenses dice, casadas, 3:18 dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene, dice. Ya no dice, como en el versículo, como al Señor, sino dice, como conviene en el Señor. ¿Te das cuenta? Va ampliando más ya Pablo en Colosenses. Primera de Pedro 1:6 dice, del 1 al 6, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, dice, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si así es el bien, sin temor ninguna a amenaza. Cuando está hablando aquí de Sara y le dice Señor, es cuando Jesús, ¿verdad? El Hijo, Jesús, se transfigura, ¿verdad? Y toma un cuerpo, ¿no? Y se acerca a Abraham y le dice que iba a tener un hijo, ¿no? Y le dice, yo con mi edad voy a tener un hijo, y Sara estaba escondida, ¿no? Y dice, y mi Señor, dice, o sea, no estaba hablando directamente con su marido, sino que en su mente estaba, y mi Señor. Claro, en esta palabra, en estos tiempos, mi mujer no me dice Señor, ¿verdad? Me dice amor, cariño, chiqui, pero en ese tiempo era un poco más, ¿no? Por la cultura, dice a mi Señor, ¿no? Entonces, en todo momento hay que tener
en cuenta esta palabra. Sara escondida dice mi Señor, ¿verdad? Ahora, tanto Pablo como Pedro hablan del tema. No solamente era Pablo, ¿verdad? El machista, como dicen muchos. No. Todos los apóstoles tocaban este tema. Tanto Pablo como Pedro hablan del tema y lo hablan inspirados por el Espíritu Santo. Sí, va dirigido a las esposas, va dirigido a las casadas, a las mujeres que están sometidas, ¿verdad? Con sus esposos. Ya no sujetas, en la versión de las Américas dice sometidas. Ahora, empezando desde el final del verso, como les dije, ¿a quién debe sujetarse principalmente la mujer? Primero a Cristo. A Cristo. Dice, ¿verdad? Como al Señor. Al decir al Señor se está refiriendo a Cristo. A Cristo. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice, como al Señor. Las esposas deben estar sujetas primero a Cristo. Estar sujetas a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Es lo primero. Las mujeres están sujetas al Señor. Y esta es la principal causa de sujeción. Esta es la principal causa en el matrimonio que una mujer debe estar sujeta, ¿verdad? Como vimos en el verso 21. Colosenses dice, como conviene. Así que mujeres, estar sujetas a Cristo les conviene. Estar sujetas a Cristo les conviene. Estar unidos a Cristo. La idea principal de la carta es estar unido a Cristo. Tú estás unida a Cristo, ¿verdad? Esa es la idea principal de Efesios. Es por ello que estás sujeta a Cristo. Hermana, tú reconoces la autoridad de Cristo en tu vida. Reconoces la autoridad de Cristo en tu familia, en tu matrimonio. No solamente tú estás unida, sino también tu familia está unida a Cristo por ti. Lo vamos a ver ahora. Hermana, si no tienes este entendimiento de estar unida a Cristo, créeme, tu matrimonio será de todo, pero no estará bajo el control de la autoridad de Dios. Tú tienes que estar convencida de que tú estás unida a Cristo, de que tu marido que es cristiano está unido a Cristo y por tanto tus hijos, ¿verdad? Enseñándoles la palabra, educándoles, van a estar unidos a Cristo por medio de la palabra, al menos, ¿verdad? Sabemos que la salvación tiene que llegarle a ellos si Dios quiere, ¿verdad? Pero estar unidos a Cristo nos lleva a enseñarles toda autoridad y toda palabra. Así como tú reconoces que al nacer de nuevo en tu vida está unida a Cristo y siempre lo confiesas, ¿verdad? Con nuestra boca, siempre confesamos que estamos unidos a Cristo, que hemos sido salvados. Así como reconociste, ¿verdad? Y te sujetas a Cristo, iguales en tu matrimonio. Iguales en tu matrimonio. Hermanas, el primer paso en la unión de Cristo es nacer de nuevo. Es el primer paso, nacer de nuevo, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Está la sujeción a Cristo. Te unes a Cristo y sigues sus mandamientos. Y en tu matrimonio es igual, ¿verdad? En tu matrimonio es diferente. Tú sujetas a Cristo y ahora te sujetas a tu marido. Cristo primero y luego tu esposo. Cristo primero y luego tu esposo. 3 lazos nos dice la palabra que es, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 4:12, dice, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere? Aplicándolo en el matrimonio, ¿verdad? Saliendo de ese contexto y aplicándolo en el matrimonio, estamos hablando de la unión de Cristo, tu unidad a Cristo, tu marido unido a Cristo, que somos complementarios y ahora estamos unidos los 3, ¿verdad? Con Cristo. ¿Y qué dice? 3 dobleces unidos a Cristo no se rompen. Y más si esa tercera doblez es Dios. ¿Quién va a romper ese matrimonio? ¿Verdad? Y si estás unida a Cristo, ¿cómo vas a pecar contra tu mujer? ¿Cómo vas a pecar contra tu esposo? Si estás unida a Cristo y obedeces su palabra, ¿verdad? El texto dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya hemos visto que primero estás sujeta a Cristo, unida a Cristo en tu vida y en tu matrimonio. Ahora vamos a ver cómo estás sujeta en tu marido. Estás sujeta a tu marido. Hermana, es una orden. Es una orden. ¿Qué dice el texto? Casadas, estén. Estén. No dice por favor. No dice si ustedes quieren, si están convencidas de que su marido es cristiano, porque te puedes haber casado con uno cristiano y haber cometido ese error, pero él no está diciendo eso. Solamente dice el texto, casadas
Y no dice casadas cristianas, se está hablando a cristianas, pero dice casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Esto implica también a los del mundo. Las del mundo también deberían estar sujetas a su marido, ¿verdad? Como al Señor. Hermanas, es una orden, es un mandato estar sujeta a tu marido. Pero claro, también es una obediencia a Dios. No solamente es una orden que tú debes, sino también debes obedecer esta orden, ¿verdad? Al estar sujeta a Dios, obedece su palabra. Te sujetas al pesado de tu marido. Aunque sea un pesado, te sujetas a tu marido, ¿verdad, cariño? Al pesado de tu marido. Si no estás sujeta a tu marido, es porque no estás sujeta a Dios, en otras palabras. Si tú no te sujetas a tu marido, no estás sujeta a Dios, porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y como no obedeces la palabra de Dios, no estás sujeta a Dios. Ahora, esta acción de sujetarse a tu marido es voluntaria. Es voluntaria, a pesar de que ser un mandato, es voluntario. Es un mandato de Dios y por tu parte lo haces voluntariamente, por amor. Te entregas, es una acción, te entregas a esta acción. ¿A fin de qué? A fin de ejercer con toda tu energía, ¿verdad? Tú no lo ejerces de mala gana, voluntariamente y de mala gana, no. Con toda tu energía lo ejerces, con toda actitud, con todas tus habilidades ejerces esta sujeción, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, para Dios, para tu marido y para el bienestar de tu familia, para el bienestar de tu hogar, ¿verdad? Empezando por obedecer a Dios y su palabra, ¿verdad? Pasando a la sujeción de tu marido y luego el bienestar de tus hijos. Tus hijos van a ver todo eso. Tus hijos van a crecer viendo eso. Porque lo que no puedes hacer es predicar una cosa, ¿verdad? Escribir con la mano y borrar con el codo. Porque tus hijos van a decir, ¿en qué lado tiro? ¿En este que escribes o en el que borro, verdad? ¿En qué lado tiro? Así que lo haces con toda energía y para el beneficio de tu familia. Mira lo que dice Pedro cuando tú estás sujeta a Cristo y a tu marido. Asimismo vosotras, le hemos leído en primera de Pedro, ¿verdad? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Pero para qué? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Te estás dando cuenta? Estar sujeta a Dios, estar sujeta a tu marido, a lo que está diciendo Pedro. Hermana, el acto, al ser hija de Dios, a ser esposa de tu marido, predicas el evangelio. No es necesario, dice, aunque los que no creen en la palabra, dice. Aquellos que no creen en la palabra, ¿verdad? Son ganados sin palabra. ¿Por medio de qué? Por medio de la conducta, la sujeción de la esposa, ¿verdad? Tú predicas, hermana, al sujetarse a tu marido, predicas el evangelio al mundo. Ellos ven que tú estás sujeta a Dios, ven que estás sujeta a tu esposa, ¿verdad? Y sin necesidad de predicarle, estás tú predicando el evangelio. Sin decir palabra, estás predicando. Hermano, hermana, el acto de orar, sujeta no solo, el acto de orar en tu matrimonio es un beneficio en tu matrimonio, sino también es un avance para el reino, ¿verdad? El orar en tu matrimonio es un avance para el reino. El sujetarte a tu marido es predicar lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Es un avance para el reino. Para que también los que no crean, dice, para los que no crean en la palabra, ¿verdad? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué importante es estar sujeta a tus maridos, qué importante es predicar el evangelio, estás predicando el evangelio, la palabra de Dios con tu conducta, demostrando tu obediencia a los naturales. A los naturales le estás demostrando tu obediencia a Dios, aunque estos desprecien tu conducta, aunque los del mundo desprecien tu conducta. Tú predicas, ¿verdad?, la palabra por medio de tu conducta, aunque ellos te desprecien, aunque ellos te reprochen por obedecer la palabra. Y no solo los naturales, hoy en día también el evangelicalismo de hoy, ¿verdad?, te va a reprochar por estar sujeta a tu marido. En el mundo evangélico te van a reprochar, van a saltar. ¿Por qué estás sujeta a tu marido? Pero tú debes obedecer la palabra, hermana. Por lo que tú crees, pero lo que tú crees que es sujeción, ¿verdad?, no se fundamenta en lo que dicen los del mundo, ni lo que dicen las mujeres del evangelicalismo hoy.
No, tú te sujetas porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? No por lo que dicen, sino por lo que dice la palabra de Dios. Estás sujeta a tu marido como a tu Señor, que es Cristo, ¿verdad? Así es como se sujeta una mujer. Ahora, ¿cómo estás sujeta a tu Señor? ¿Verdad? ¿Cómo estás sujeta a tu Señor? Hermana, el hecho de que estés sujeta a tu marido como al Señor no quiere decir que estás sujeta de la misma forma. El sujetarse al Señor y a tu marido no es lo mismo. No es lo mismo, no es la misma forma. Tú debes obediencias a ciega solo a tu Señor, solo a tu Señor. Tú debes obediencia a ciegas y por fe a tu Señor, no a tu marido, no a tu marido. Porque si tu marido te manda a hacer algo que está en contra de la palabra, no debes obedecer a tu marido, ¿verdad? Primero debes obediencia a Dios antes que tu marido. Hechos de los Apóstoles 5, 29 y 31 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Si tu marido es un hombre, y si tu marido te manda a hacer cosas, ¿verdad? X, que están en contra de Dios, en contra de su palabra, primero debes obedecer a Dios antes que a los deseos de tu marido, ¿verdad? Así que no es lo mismo. La sujeción a Dios está por encima de la sujeción a tu marido. La palabra de Dios está por encima de la sujeción de tu marido. Tú no obedeces ciegamente a tu marido. Por ello Dios te ha empoderado con dones, ¿verdad? Con beneficios espirituales como la sabiduría, la inteligencia, la palabra de Dios, el examinar la palabra, examinarlo todo, empezando por la palabra y por tu camino diario, ¿verdad? ¿Para qué te ha dado esos dones? Para que examines en tu hogar si todo lo que hacemos con el marido está concuerda o concorde con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la obediencia no es la misma. Hay que tener ojo. Primero obedecemos a Dios y luego a los maridos. Esto incluye, ahora, tú no lo obedeces ciegamente, ¿verdad? No lo examinas todo. Esto incluye la obediencia a la autoridad que Dios ha puesto en tu matrimonio, sí. Sí, debes obedecer a tu marido. Es una autoridad que Dios ha delegado. Ahora, marido, ten cuidado con lo que le pides a tu esposa. Ten cuidado, marido, o los que se van a casar algún día, con lo que le pides a tu esposa. Porque a pesar de tener autoridad sobre ella, una autoridad delegada, ¿verdad? Que te la ha dado el Señor, ¿verdad? No somos iguales con el Señor, ¿verdad? La autoridad que tiene el Señor no es la misma autoridad que yo tengo sobre mi mujer. No, ¿verdad? Ambos nos debemos respeto. Yo respeto a Dios, al Señor, y respeto a mi mujer, ¿verdad? La autoridad que yo tengo sobre la mujer no es la misma autoridad que tiene el Señor con la mujer, ¿verdad? Primera de Corintios 11:11 dice, pero el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin varón, ¿verdad? Nos necesitamos mutuamente, ¿verdad? A pesar de que tengo autoridad sobre ella, no necesitamos, ¿verdad? Así que no debo abusar de esa autoridad. Ambos nos necesitamos a pesar de tener cada uno su rol, ¿verdad? A pesar de desempeñar cada uno su rol. Por eso es que somos complementarios, ¿verdad? Porque cada uno se necesita. El hecho de que seamos complementarios y nos necesitemos cada uno no quiere decir que tengamos cada uno diferente rol, ¿no? Tenemos diferente rol, ¿verdad? Dios ha establecido una jerarquía, un rol. Hay una comparación en el matrimonio, una pequeña comparación. Y este es mi tercer punto, comparación. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Te das cuenta? Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay una comparación. El Señor asigna a la esposa el deber de obedecer a su marido, ¿verdad? Designa a la esposa a obedecer a su esposo. Tal obediencia ha de ser voluntaria, ¿verdad? Es una sumisión, ¿verdad? Una acción voluntaria por parte de la mujer. Y esto es solamente a su propio marido. Dime.
obediencia es solo a lo espiritual, ¿sí o no? A todo. Pero tiene un límite o... Eso lo vamos a ver ahora. Hay cosas que pueden cuadrar entre los dos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, en los límites que hay. Porque tiene un límite, ¿verdad? Pero el texto, ¿cómo termina? A todo. A todo. Así que no solamente en lo espiritual. Ahora veremos que es en el ámbito económico, ¿verdad? Educativo, en todo está el marido sobre la mujer, ¿verdad? En ese rol. Eso no quiere decir que las mujeres no conversen, no discutan qué es lo que tienen que hacer, pero la responsabilidad va a caer sobre el marido. Y lo que pase en esa toma de decisiones, el responsable va a ser el marido. ¿Vale? Sigamos. El Señor asigna a la esposa el deber de obedecer a su esposo, ¿verdad? Tal obediencia es voluntaria, es una sumisión por su parte de ella voluntaria. Y esto solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. Ella no se sujeta y es sumisa al vecino o al hermano de la iglesia, no. Ella es sumisa a su propio marido. Ahora, la sujeción y el someterse a tu marido es diferente al hermano, ¿verdad? Porque dice, someteos unos a otros, como iglesia, como hermanos. Ahora estamos hablando de sujetarse a su marido como esposo, ¿verdad? Que es diferente. Así que tú no te sujetas como esposa a varios maridos, ¿no? Sino a tu propio marido, tiene un límite, ¿verdad? No a cualquier hombre. Por eso hay un límite y solo se limita esta sujeción al núcleo familiar, al marido y a la esposa, ¿verdad? Que corresponde a este núcleo. Pero así como Dios le plació designar esta tarea a la esposa, también le plació a Dios asignar al esposo la tarea de ser cabeza de la esposa, ¿verdad? El marido tiene una tarea que es ser cabeza de la esposa y por tanto del núcleo familiar, de la familia. Esto es ser la cabeza. Además implica algo más que solo ser un mandón. No implica que yo sea, mujer, ven y haz esto, o hijo, haz esto, hija, haz esto. No, eso no implica ser la cabeza de la familia, ¿verdad? Tenemos toda la responsabilidad. Recae en ti, esposo, toda la responsabilidad de la familia. El ser marido cae sobre ti, los errores, ¿verdad? La victoria la vamos a ganar juntos en la familia, pero los errores la vas a pagar tú como cabeza de familia, ¿verdad? Dios está haciendo una comparación de roles aquí, de responsabilidades, de autoridad entre ambos. Esto no quiere decir que el marido hace lo que le da la gana. No, ambos toman decisiones juntos, pero la palabra final y la responsabilidad final va a caer en el esposo, en el marido. Un hogar no puede ir, un matrimonio, un hogar, no puede ir como pollo sin cabeza. No puede ir, ¿ustedes saben qué le pasa cuando le cortan la cabeza al pollo? Pues se va corriendo por ahí, ¿verdad? Por todos lados. No, un matrimonio no puede estar así. Dios ha puesto una cabeza, que es el hombre, ¿verdad? Dios ha establecido esto, pero también ha establecido elementos en el matrimonio. Elementos. Uno, el respeto, lo vimos la semana pasada, el respeto. En el matrimonio debe existir un respeto mutuo, Hermanos, la sumisión es reconocer la autoridad, ¿verdad? Lo hemos visto, es reconocer la autoridad delegada, pero con respeto mutuo. Tanto el que ejerce, ¿verdad? El que ejerce como el que se somete. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Debemos ser sabios, ¿verdad? Dando honor a la mujer. Mira cómo debe vivir el esposo con su mujer. Dando honor a su mujer como vaso más frágil. Los dos somos vasos, pero ella es el vaso más frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué está diciendo esta? Que son hijas de Dios. Te está diciendo, te estás casando con una hija de Dios, ten cuidado, ¿verdad? Que no es cualquier mujer con la que te estás casando del mundo, no. Es una hija de Dios, la cual ha sido redimida, la cual ha sido santificada por Cristo. Te está advirtiendo, trátala con honor, con respeto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hablé hace un momento de las oraciones de la mujer en la familia, le dije, ¿verdad? Las mujeres oran en la familia, porque la que ora más, y te lo digo, es la mujer. Cuando estás casada, son las mujeres que oran más en el matrimonio. Y mira lo que dice aquí, si no tratas a tu mujer con respeto, con honor, como hija de Dios, estorbas las oraciones. Dios no te va a escuchar, va a hacer oído sordo de ti, ¿verdad?
respeto a tu mujer, respeto a tu esposa como el vaso más frágil, con honor sobre todo. Hermanos, si tú respeto a tu esposa con todas las listas, vuestras oraciones no serán escuchadas. Si no respetas a tu mujer con todo lo que ha dicho el texto, las oraciones que tú tengas en tu matrimonio no van a ser escuchadas por Dios. Porque si tú maltratas a tu mujer, si tú golpeas a tu mujer, si tú faltas el respeto o no tienes en cuenta sus opiniones, no le estás dando honor, no le estás dando honor. Y tu comportamiento es altivo, machista, abusivo, estorbas, dice, especialmente en las oraciones, si es que oras, si es que el marido ora, si es que el marido ora, ¿verdad? ¿Cuán importante es el respeto mutuo en el matrimonio? Influye hasta en lo espiritual, ¿te das cuenta? No solamente, como tú decías, en lo económico, no, influye hasta en lo espiritual. Segundo elemento, humildad, sin vanagloria, en otras palabras, ¿verdad? Yo no soy altivo, no tengo a mi mujer y a mi esposa y voy como un pavo. ¿Has visto el pavo reales? Cuando inflan el pecho y abren la sala ahí, ¿verdad? Mostrándome yo siendo el máximo de la familia, no, con humildad, ¿verdad? Sin vanagloria, ¿verdad? Y no solo el hombre, sino la mujer también. No solamente el hombre debe comportarse con humildad y respeto, sino también la mujer, ¿verdad? Ahora, esta humildad es a la autoridad que tiene tu marido, ¿verdad? Esa es la humildad que tiene tu marido. Ahora me voy al punto 4 y el último, el modelo. Hemos visto los elementos, respeto, humildad y por último el modelo. La mujer tiene un modelo, ¿verdad? Y dice, en la iglesia, en la familia y en Cristo, ¿verdad? Efesios 5 dice, su modelo es Cristo. Perdón, esto dice Hendrickson, su modelo es Cristo, quien, como la cabeza de la iglesia, es su Salvador. ¿Te das cuenta? Su modelo es Cristo, dice Hendrickson. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la carta de Efesios. La iglesia es un cuerpo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Ahora, el matrimonio es un solo cuerpo también. ¿Te das cuenta la comparación y el modelo? El matrimonio es un solo cuerpo. El hombre y la mujer dejan a sus padres y se unen en una sola carne, en matrimonio, en un solo cuerpo, siendo el marido la cabeza. Asimismo, se está comparando la iglesia como un cuerpo con el matrimonio que es un cuerpo, donde Dios es la cabeza tanto de la iglesia como del matrimonio, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, siendo Cristo la cabeza del matrimonio, pero el marido es cabeza de la mujer, ¿te das cuenta? ¿Verdad? Ahora, es una cabeza, una cabeza delegada, simbólica, ¿verdad? A la mujer, ¿verdad? A la familia. Qué hermosa comparación. Dios está comparando la iglesia con el matrimonio. A personas imperfectas con una iglesia santa, redimida. ¿Te das cuenta cómo debe ser el matrimonio, la comparación? Debería el matrimonio ser perfecto, debería ser, ¿verdad? Pura, debería ser santa. Ese debe ser nuestro comportamiento. Qué hermosa comparación, ¿verdad? Como Cristo se entregó por la iglesia, murió por la iglesia, pero también ha muerto por la familia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Las familias, ¿verdad? Las esposas, los maridos y la gente que ha sido salva, ¿verdad? Hermanos, esposo, tú no eres el salvador de tu mujer. Esposos, vosotros no sois los salvadores de vuestras mujeres. Eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. Pero, ¿qué harías por tu esposa? ¿Qué harías por tu esposa? ¿Qué harías por tu matrimonio? ¿Qué harías por tu hogar, verdad? Hermanos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de su casa. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer está sujeta a su marido. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo en el versículo 24. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dice en lo espiritual, en lo económico, en lo educativo, en lo social, no, en todo. Y mira cómo termina el verso, en todo. No en una parte económica,
no en una parte espiritual, no de forma física, no solo de forma verbal, no solo de forma social, etcétera, no, lo dice en todo, en todo, en todo, mis hermanos. El marido es cabeza, es responsable de todo lo que sucede en el hogar y sobre su cabeza cae la responsabilidad de rendir cuentas a su hogar y sobre todo a Dios, y sobre todo a Dios, por tales decisiones que ha tomado. Ahora, la mujer al estar sujeta en todo, no quiere decir que tiene límites. Todo tiene un límite, ¿verdad? Ella está sujeta en todo, pero tiene límites. ¿Y cuál es ese límite? Primero, la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Te das cuenta? Dios está sobre todo límite. El esposo está haciendo algo que no está sujeto a la palabra, debe ser exhortado. Su mujer debe exhortar a su marido. El hecho de que ella se sujete no quiere decir que no exhorte a su marido. Si pilla al marido que no está en obediencia, la mujer debe exhortar a su marido. Y viceversa. Si la mujer no está en obediencia, ¿verdad? No está sujetándose a la palabra de Dios ni a Dios, el marido debe exhortar a su mujer, traerla otra vez a los pies de Cristo, a la obediencia, ¿verdad? Ahora, el marido, para que pueda ejercer, y la mujer, para que pueda también ejercer, someterse, deben estar llenos del Espíritu Santo, porque es lo que Pablo nos está diciendo, estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Si el marido está lleno del Espíritu Santo, sabrá lo que está haciendo, sabrá lo que está haciendo, y si la mujer está llena del Espíritu Santo, sabrá lo que está haciendo en su rol, ¿verdad? Hermana, el estar sujeta a tu marido y el marido ser la cabeza de la familia es responsabilidad, es con responsabilidad, es con sabiduría. Y esto significa estar llenos del Espíritu Santo ambos. Hermanos, vuestras familias deben ser un avivamiento. No un avivamiento cuando vas los domingos, no. Debe ser un avivamiento espiritual constante, ¿verdad? Porque predicas la palabra con tu conducta. Y si tú predicas, como ha dicho Pedro, la palabra con tu conducta, debe ser un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo constante, activa, no solo los domingos, todos los días, delante de los gentiles, delante de los naturales, ¿verdad? Así que Dios tenga misericordia con cada una de las familias de esta iglesia, ¿verdad? Y de las próximas que vayan a surgir en la iglesia. Porque familias fuertes, familias llenas del Espíritu Santo, producen una iglesia fuerte, una iglesia unida y fuerte. Si nos unimos las familias fuertes con una práctica de sana doctrina cristocéntrica, hermanos, tendremos iglesias muy fuertes, ¿verdad? Unidas entre hermanos y unidas a Cristo. El demonio ataca a las familias, ¿verdad? El demonio está usando la sociedad para atacar a nuestros hijos, en nuestra familia. El demonio sabe cómo atacar al hombre, cómo atacar a la mujer, ¿verdad? Debemos ser personas llenas del Espíritu Santo. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La esposa, Efesios 5:22-23 dice, la esposa debe someterse voluntariamente a su esposo, a quien Dios le ha asignado como cabeza suya. Ella ha de reconocer que en su calidad de cabeza, esto de Hendrickson, perdón, su esposo se halla tan íntimamente unido a ella, tan profundamente preocupada por su bienestar, que su relación hacia ella tiene como base el interés sacrificial de Cristo por su iglesia, lo cual compró con su propia sangre, ¿verdad? ¿Verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo. Tu esposa ha sido comprada por precio de sangre, tu familia será comprada por precio de sangre. Hermanos, estamos edificados como familia, estamos edificados como iglesia, como dice Mateo, sobre la roca fuerte e indestructible que es Dios, que es Cristo y su palabra. Hermanos, el infierno no prevalece. No es que nosotros, la iglesia está entre la espada y la pared, ¿verdad? Y el demonio atacándonos, no. Es el demonio el que está entre la espada y la pared. Es el demonio que no va a prevalecer, ¿verdad? Va a desaparecer, será atado y será echado al infierno. La iglesia es la que va a permanecer hasta que venga Cristo, ¿verdad? Y se una con nosotros, con su esposa.
Pero para ello tiene que haber matrimonios fuertes en la iglesia, llenos del Espíritu Santo, vivificados por el Espíritu Santo, avivados por el Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad? Todo esto gracias a iglesias y familias bíblicas, cristocéntricas, teocéntricas, que saben manejar bien la palabra. Y si no lo estás haciendo, empieza ahora. Obedecen la palabra, por tanto conocen, cada uno conoce cuál es su rol en la familia y en la iglesia. Así que a Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto, pronto. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque